Bien, bendiciones a todos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en la clase número 4 de hebreo bíblico, hebreo literario, ¿sí? Y hasta ahora lo que hemos visto solamente fue conocer las consonantes, conocer la estructura pensante, cómo es que piensan ellos, cómo es que leen eh, y cómo es que dibujan las letras. Hasta dónde llegó el idioma, porque miren, nosotros no detallamos tanto en cómo era el hebreo antiguamente, porque fue modificándose bastante, ¿sí? Por ejemplo, la letra Aleph, que nosotros ahora, en la actualidad, la tenemos más o menos así, una Aleph, ¿sí? Anteriormente teníamos algo parecido a esto, ¿sí? En otra oportunidad eso cambió así. Entonces se fue modificando a lo largo de la historia por la influencia de los imperios que gobernaban la zona, ¿sí? Entonces, Israel fue un pueblo muy influenciado por la cultura de otras naciones, y eso influyó bastante en las letras. Las letras que nosotros vemos y hemos aprendido no son puramente hebreas, no son hebreas. Ahora las conocemos como hebreas, pero el origen de eso son arameas, ¿sí? Es un hebreo arameizado, son letras arameas, letras cuadradas que se utilizaban en la literatura. No hay mayúsculas ni minúsculas, pero esas letras no eran originariamente hebreas, pero son las letras que forman y componen las escrituras que nosotros vamos a estudiar, que son las escrituras que conforman la Biblia, ¿no? Entonces, habíamos visto dentro de lo que eran las letras, vamos a ver cuál es la clase de hoy. Hoy es la clase número 4, ¿no? Clase número 4. ¿Cómo se decía clase 1? ¿Se acuerdan? Ejad, Ejad. Ejat, Pai, Ejad es 1. Wahat, Wahat, ¿no? O ajat, sí, ajat también, una. También se podía decir Ahí, ajat. ahí va. Ajat es uno en Y femenino, una. Ajat, ¿sí? Ejad, ajat, ¿sí? Uno. La dos era shtaim, Tain, shtaim, shtaim, Tain, ¿sí? La tres era, Himel, ¿se acuerdan? Shalosh, 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 muy bien, Shalosh. Parecido a Shalom, Shalosh, tres. Y vamos a aprender la 4, que la 4 es Arba, 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 o Arba, Arba, mejor dicho, Arba, Arba. Arba, ¿sí? 4, Arba, ¿sí? 4. La clase número 4. Bien, Arba. Bien, y habíamos visto las letras. Esta letra tiene nombre. ¿Y el nombre? ¿Qué nombre es? Aleph, Ale, Aleph, Aleph, ¿sí? Aleph. Si ahí leemos, ahí dice Aleph, Ale. ¿sí? Aleph. Bien, vamos a ir aprendiendo que las puntuaciones que nosotros le vamos colocando a las letras, eh, también algunas tienen un acento, o sea, unas son más largas que la otra. Por eso le dicen largas y cortas. Para que nosotros entendamos, algunas tienen acento y otras no, ¿sí?
Entonces, esta A que nosotros vemos acá es una especie de A con acento, ¿sí? Entonces, no decimos Aleph, nosotros decimos Aleph, ¿sí? Aleph, así se llama la letra, Aleph. La mayoría de las palabras hebreas, la gran mayoría, se acentúan en la última sílaba, salvo que tengamos alguna regla para llevar en cuenta. Pero, por ejemplo, acá tenemos dos letras. Esta letrita es una E, pero es una E como una E sin acento. Y esta es una A, pero una A como que tiene acento, ¿sí? Esa A que está ahí, esa A se llama Kamatz, Jamás. ¿sí? Vamos a escribirlo, lo voy a escribir así, en realidad, Kamatz, ¿sí? Kamatz, Kamatz. Y es una A con acento. ¿Bien? ¿Cómo es que se llama? ¿Kamaz? Kamatz, ¿sí? Termina con TZ, Kamatz. La siguiente letra era la letra Bet. ¿Se acuerdan? Bet. Bien. Bet. Nosotros la vamos a escribir de esta forma, el nombre de la letra. Bet. ¿Sí? Y algo que vamos a aprender es que acá vemos una yud solita, ¿no? Solitaria. En realidad, esa yud para nosotros viene a ser un refuerzo de esta vocal que tenemos acá abajo, de la E que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean una vocal, una E o una I que tiene una ayuda, que es una yud, que la ayuda, que la hace como refuerzo, ahí hay un acento, ¿sí? Repito, estas nikud que están acá abajo es una letra E, corresponde a una E, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y si al lado de esa E yo tengo una yud solita, esa yud solita es muda. Una yud Claro. que no tiene nikud acá abajo, ¿sí? Entonces, no está haciendo función de consonante, está haciendo función de acento, está ayudando a que esta Mm. E suene más fuerte. Bet, Ah, ¿sí? ya. Bet. La yud hace eso con las E y con la I, ¿sí? Con ninguna otra. Cuando aparece una A, ya la yud sí suena, ¿sí? Por ejemplo, si acá diría así, si acá diría así, ahí sí suena, ahí dice byte, ¿sí? Ahí sí suena. Pero si no fuese ninguna otra letra, tiene una E o una I, solamente en esos dos casos, la yud es muda. Bien. Otra cosa que vamos a aprender es que la bet, siempre que está a inicio de palabra, va a llevar un dagesh. Siempre que esté a inicio de palabra, la bet lleva dagesh, y eso ya lo habíamos hablado un poquito, porque forma parte de un grupo de letritas que nosotros le vamos a decir las Begat Kefat, que son 6, y siempre que una palabra empiece con cualquiera de esas 6 letras, las Begat Kefat, siempre va a llevar dagesh. Entonces vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver cuáles son las Begat Kefat, ¿sí? Aquí dice Bet. Este es el nombre de la segunda letra. Bet. ¿Sí? Bet. Bueno, y las Begat Kefat
Miren, se llaman Begat Kefat. ¿Por qué se llaman así? Bueno, esto en realidad es una mnemotecnia, o sea, es una palabra para que yo me acuerde que las letras hebreas, estas, la B, la G, Gimel, la Dalet, cualquiera de estas seis, cualquiera de estas seis, cuando una palabra empieza con cualquiera de estas seis, va a llevar un dagesh adentro en la barriga, ¿sí? Begad, Kefat. Acuérdense de esas palabras. Begad, Kefat. Y ahora lo vamos a escribir en hebreo. Begad, Kefat. Vamos a escribir en hebreo. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían? Como es en hebreo, lo voy a escribir en esta dirección. ¿Sí? Begad, Kefat, lo voy a escribir para allá. Entonces serían. Entonces, todas estas van a llevar Daguín. dagesh. Todas estas van a llevar dagesh cuando la palabra empiece con una de estas letras. Las Begat Kefat. ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente. ¿Hasta acá se entendió? ¿La están copiando? Sí, Avísenme, perfecto. ¿puedo Sí, borrar? sí. ¿Puedo borrar? Bueno, estas son 6 letras. Begat Kefat. Begad, Begad, para acordarse, Kefat o Begat. Kepat. Yo le digo Kefat porque me suena más fácil para hablarlo. Llevan el Daguín cuando van al inicio. Cuando van al inicio, siempre, siempre, siempre van a llevar dagesh. ¿Sí? Por eso cuando escribimos recién la palabra bet, esta, acá lleva dagesh, ¿sí? Bet. ¿Bien? Vamos a hacer una preguntita. Sí, Perdón. En la P, ¿cómo sé si es P o como F? si tiene el ojito el elefante, es una P, ¿sí? Una P de papá. Y si no lo tiene, es Una una F. F, ¿sí? Es una F de flor, ¿sí? Perdón, pero al estar al inicio de palabra, siempre va a tener un dagesh. Sí, Entonces, va a sonar como P. perfecto. Eso, gracias. Gracias. Ok. Sí, sí, Gracias. siempre, siempre va a sonar como P. Es que, miren, Bien. originalmente el hebreo era más, a ver cómo decirlo, no había esta diferencia de P y F, ¿sí? Sonaba muy distinto a como nosotros lo tenemos ahora, ¿sí? Pero ahora hay reglas y hay cosas que tenemos que aprender y leerlo como están las reglas. Yo digo ahora, más o menos hace casi 1000 años, más de 1000 años, ¿sí? ¿Sí? O sea, estos puntos masoréticos, estas puntuaciones que nosotros estamos aprendiendo, eh, surgieron a partir del siglo, entre el siglo VI y el siglo IX, ¿sí? Hasta el año 1000, los escribas estuvieron poniendo puntuaciones y acentos. Entonces, vamos a aprender, ahora estamos aprendiendo las puntuaciones, pero también hay acentos, ¿sí? Hay acentos, hay símbolos ahí, hay hasta porque ellos cantan cuando leen, no sé si escucharon, se ponen por ejemplo, miren, por ejemplo, está esta palabra, ¿sí? Esta palabra, arriba de esta última letrita tienen un simbolito así, ¿sí? A veces, y ellos leen, dicen, Elohim, hacen una cosa así. Con una escala blusera, una pentatónica parece. Bueno, lo leen así. Eso no vamos a aprender acá porque yo no lo sé. Pero sepan que tienen un montón de simbolitos que son sonidos para cantarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil memorizar una letra cuando lleva música. ¿Sí? Si ustedes quieren memorizar, pónganle música y van a ver que van a memorizar las letras.
¿sí? La Torá quieren aprenderla de memoria, pónganle música, ¿sí? Entonces, una manera de memorizar, una muy buena manera de memorizar. Eh, bueno, vamos con la tercera. La tercera letra, la Gimel, en realidad, acuérdense que es una de las Begat Kefat, lleva Dagesh, ¿sí? Pero en realidad se llama Gimal, o mejor dicho, Gimal, porque este es el acento. Gimal, ¿sí? La siguiente letra, Perdón, profesor, ¿y por qué decimos Gimel en vez de Gimal en la letra? por las regiones, por ejemplo, en Estados Unidos hay letritas que le dicen diferente. Hemos aprendido mal muchas cosas también, ¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo en el hebreo, ¿sí? Muchas gracias. Yo lo he visto escrito distinto a Gimel. O sea, yo lo he visto escrito con Sere, con letra E abajo. Entonces, en hebreo te digo, ¿no? En hebreo. A ver, espérenme un poquitito. Se los voy a mostrar, se los voy a mostrar. Miren, la Gimel también aparece así, se lo voy a escribir acá abajo. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Lo alcanzan a Sí ver se ahí? ve. Sí, profe. Bueno, acá está en hebreo también, Gimel, ¿sí? Está escrito así, Gimel. Les dije que el hebreo también tiene sus variantes, ¿cómo sería? Sus derivaciones, sus dialectos, ¿sí? Entonces es válido o está correcto decirlo tanto de una manera como de otra. Es- Esto era que yo les dice, yo lo había visto. Bueno, acá está. Bien. Dalet, otra vez, recordemos, lleva Begat Kefat, perdón, lleva Dagesh porque inicia con Begat Kefat, ¿sí? Y en esta palabra, el acento va a estar en esta A, Dalet, ¿sí? Dalet. Muy bien. Bien. Siguiente palabrita. La siguiente palabrita es la letra G. G, ¿sí? Eh, Ustedes la van a escuchar que algunos la pronuncian como hey, y de hecho nosotros la hemos llamado así hey, porque así es como la pronuncian en Estados Unidos, ¿sí? Los maestros de hebreo en Estados Unidos. Entonces ellos dicen hey, pero es la G, ¿sí? ¿Y esa Aleph también funciona medio como soporte de vocal de la E? Sí, miren, antes de que existan los masoretas que le pongan los puntos, ¿sí? Todas las puntuaciones que nosotros estamos viendo, existían los escribas, siempre hubo escribas. Y los escribas eh, ponían sus vocales, o sea, en el hebreo sí existen las vocales, ¿sí? Lo que pasa que están, o sea, hay vestigios y han como desaparecido, pero la Aleph es una vocal, ¿sí? El hebreo tiene 5 letritas que son vocales, ¿sí? Esta es una, la Aleph, la Ayin es otra, la Yud es otra, la Hei es otra y la Vav es otra. Acá están las 5, ¿sí? Bueno, estas 5 semivocales, o son consonantes pero que suenan como vocal, antes de los masoretas, los escribas usaban esas letras para
ayudar a ver cómo era que se pronuncia la palabra. Entonces, había veces que se escribía una palabra que aparecía con alguna de estas auxiliares, y a veces tenían más auxiliares, pero era la misma palabra, ¿sí? Eso se llaman madres de lectura, ¿sí? Madres de lectura. ¿Qué son las madres de lectura? Bueno, vamos a aprender las madres de lectura. Las madres de lectura son las letras que usaban los escribas como auxiliares para poder leer el texto, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver cuáles son las madres de lectura. Son, para que uno se acuerde fácil, son las del tetragramatón, ¿sí? Y la Aleph. Estas son las madres de lectura, ¿sí? Madres de lectura. Mm. Eh, sí, son esas. Ahí está. La hay entonces, la hay no, entonces, No, la Ayin o es la Ayin es una que se usaba como vocal. La Ayin es una de las bien, 5 vocales, ¿sí? bien. Esta es una de las vocales que existían, que ahora ya no es más vocal, ahora es muda. Pero estas ayudadoras, estas son las madres de lectura, ¿sí? A mi entender, la Ayin también. Pero cuando ustedes estudien madre de lectura, no te la van a poner a la Ayin. Pero ustedes van a ver que todas las palabras que terminan con Ayin suena como A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ahí está. Estas son las madres de lectura. Bien. La Yud sonaba como I o como E. La Hei sonaba como A o como E. La Vav sonaba como O como U. La Aleph normalmente era una A, una O en la mayoría, pero también era una E y también era una I. ¿Sí? Rara vez, rara vez se usó también como U, la Aleph, pero yo creo que es una O deformada. Y la Ayin, Perdón, sí, la G entonces sería la única que va con todas las letras, ¿verdad? la Hei sonaba como E o como A. Ah, ok. La Aleph es la única que va con todas las vocales, ¿sí? Mayormente es una E y una A, bueno, una O también. Lo que pasa es que la Aleph es como una especie de comodín, ¿sí? La vocal va a depender mucho de a qué esté asociada, con qué esté, a qué esté pegada la Aleph, ¿sí? Pero son vestigios. Por ejemplo, miren, la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio, así empieza la Biblia, Bereshit, acá tendría que ser así, Bereshit, tendría que ser así. Sin embargo, aquí, en el medio de estas, hay una Aleph, ¿sí? Y esa Aleph, uno dice, ¿pero qué hace esa Aleph ahí? Bueno, esa Aleph es un vestigio de que había una vocal. ¿Qué vocal? Una E, ¿sí? Entonces aquí la Aleph esta está sonando como E, ¿bien? Miren, yo sé que a nosotros siempre se nos dijo que el hebreo no tiene vocales. En realidad sí que tiene, porque uno escucha hablar el idioma y habla con vocales, ¿sí? Pero sin embargo, eh,
como el hebreo ha sido modificado tantas veces, entonces les quedó rezago de puntuaciones o marcas que hacían los escribas anteriormente. Entonces ustedes van a ver papiros antiguos, manuscritos antiguos, que a la misma palabra se la escribían distinto, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenía de más? Aparecía o una bab de más, ¿sí? O una alef, perdón, o una alef ahí en el que uno dice, ¿qué hace esa alef ahí? Y bueno, eran ayudadores. A veces era para acentuar dónde iba el acento. Si tenía, por ejemplo, la palabra tenía dos O o dos U, pero una era la que llevaba el acento, a donde llevaba el acento lo escribían con esta, le agregaban una letra más, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Así que no se preocupen tanto por esto. Bien, vamos tranqui. Bueno, eh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Vamos con la Bab. Bab, esta, se escribe así. Bab. Siempre que ustedes vean esta letra solita, sin dagesh en la barriga, ni dagesh arriba, ni en ningún lado, es una terminación en B corta, ¿sí? Y aquí dice Bab, ¿sí? Bab. Vamos con la siguiente. Ahí dice Za y Zain, ¿sí? Acuérdense que estas dos se fusionaban en una, entonces no es Zayin, es Zain, la de la abejita, Zain, Zain. Acá nuevamente aparece la yud para acentuar a la vocal, ¿sí? Miren, si yo no le pongo los dos puntitos estos que están acá abajo, esa yud, yo les dije que sonaba como E o como I, ¿se acuerdan? Entonces, acá, entre consonantes, la yud suena como E. Entonces ahí dice het. Esto era una J, het. Bien, vamos con la siguiente. Hasta acá todas se escriben igual. Het, tet. Esta no es una Begat Kefat, ¿sí? La Begat Kefat, la T de Begat Kefat es esta otra, ¿sí? Si empezara con esta, eso ya sería otro tema. Pero empieza con esta, la Tet. La Tet no lleva Dagesh cuando empiece. Vamos con la siguiente. La siguiente es Yod. Yod. La siguiente es Kaf.
A ver. Bueno, bueno. Ay, perdón, pues yo estoy leyendo acá algunos mensajes. Perdón, me fui. Me fui un ratito. Caf. Sí, caf o half. O recordemos que también puede ser half. ¿Sí? Es la misma letra. Half. ¿Sí? Es la misma letra. Half. Ahí es una J. Half. Bien. Siguiente letra sería Lamed. ¿Sí? Lamed. Acento en la A. Lamed. La med. La med. Mem. Vamos con la nun. Nun. La N con la U. Nu. Nun. Y la N final. Nun. Siguiente letra. Acá tenemos el mismo problema que con la Gimel, pero es exactamente lo mismo de las dos formas. Samech sería Samech, aparece así. Samech, lo voy a escribir de esta manera, ¿sí? Samech. También puede aparecer Samach, sí, así, Samach, pero es lo mismo. Samech. Bien. La siguiente letra es la Ain. A, in, Ain, Ain. La siguiente letra es la letra P. P. Acuérdense que como es Begat Kefat, empieza con Dagesh. Profe, Sí, una preguntita, hombre, es que, por ejemplo, para decir, para decir Bemidbar, Bemi- Bemidbar, ¿sí? Que eso es números, ¿no? sí. Pero resulta que en la Dale aparece con dos puntos. Y al leerlo no suenan los dos puntos. Entonces, ¿cómo se hace? O ¿Cómo, sea, cómo? la E. ¿Cuál es Eh, cuál es la pregunta? podría, o sea, para leer, para decir números en la Biblia, no en la Biblia, el libro de números, Sí, ¿sí? sí, Entonces se escribe Bemidbar, sí, ¿no? Bemidbar. sí. Pero resulta que en la letra Dale aparecen dos puntos como la E, en la E. Entonces, y ahí no se está pronunciando esa E. Entonces, ¿por qué se escribe así? Ah, ok, ok. Vos decís, por ejemplo, vos decís esto. Vos decís esto. Mid bar. Así. Correcto. Dice mid
Mid, acá, ¿sí? Aquí. Acá esto. Correcto. Esto, Sí, correcto, así. ok. Eso no es una nikud, no es una vocal, ¿sí? Es un separador de sílabas. Ok. Pero en realidad esto es una puntuación que tiene 8 leyes, ¿sí? De las cuales tenemos que aprender. Hasta ahora, entendamos que esto no suena. Esto es un separador de sílabas, ¿sí? Ok. Separador de sílabas. Entonces dice ve, mid, Va, bar, ¿sí? Bueno, correcto. ok. Ese es el Muchas gracias. shva, famoso shva. Ok. Shva. Shva, ¿sí? Shva. No es sheva, es shva, ¿sí? Sheva es 7. Shva es esa puntuación. Bueno, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde fuimos a parar? ¿Dónde? Llegamos a la P. P. Zadi, falta. Zadi. Ok. Zadi. La Zadi. Esta es la Zadi. Esta tiene dagueya y después vamos a aprender por qué tienen dagueya a veces en otra ubicación, ¿no? Pero ahí se escribe Zadi. Bien, la siguiente es la Kof, ¿sí? Kof, esto creo que es así, ahí. Kof, Tzadi, Kof. Bien, la siguiente es la Resh, Resh. Acá otra vez lo mismo. Esa Yud está ayudando a la E, ¿sí? Resh. Bien. Shin. Ay, perdón. A ver. Shin sería así. Shin. A ver. Ahí. Nuevamente, recuerden, cuando está la yud solita, pero acá tengo una E o una I, esa yud es muda, ¿sí? Shin, shin. Que si tengo el dagesh de este otro lado, esto sería sin, ¿sí? Pero es la misma letra, sin. Y por último, vamos con la tab. Muy bien. Shin, tab. Ahí está. Tab. Re, shin, tab. Bueno. Vamos a ver un poquitito esto de estas, algunas palabritas, alguna palabrita del vocabulario. Vamos a aprender esta palabrita que vamos a ir aprendiendo. Bien, miren, nosotros vamos a aprender esto. Vamos a aprender esto.
La primera se fusionan, ¿sí? Y, Y. La siguiente is, es una S, is, no una ra, shin, ¿sí? el, is, Is. ra, el, Cuando está en el medio la resh, suena como rareriroru. Israel, Israel. Israel, Muy bien. Bien. Abajo de la shin, tiene que llevar nikud. Entonces le vamos a poner el silencio este silencio, que es un separador de sílabas, ¿sí? Ese lleva. Y entonces nosotros vamos a leer Israel. Israel, Muy bien. Israel. No es she's, no es she, tampoco es ye, ¿sí? Es i. En el video anterior yo les pasé un pedacito de un reportaje a un judío, ¿sí? En Israel. Y él hablaba en hebreo y hablando del conflicto, habló y dijo la palabra. Y él dijo Israel, Israel. No dicen Yisrael y no dicen Yisrael. Ellos dicen Israel. ¿Por qué? Israel, Claro, Israel. ¿Por qué? Porque esto se fusiona. Y y esta, de este lado la esta hace que sea una S, no es Israel, es es Israel, Israel. Ra, el, Muy bien. Pero ¿y por qué lleva los nitud abajo en la S? Estos Los dos es una puntitos. cheva, dos punticos. Ok. Bueno, esos dos punticos que están ahí abajo se escriben para indicar que se separa una sílaba. ¿Sí? Son separadores de sílaba. ¿Sí? Mm, sí, Entonces, nosotros lo tomamos como que esa consonante no va a tener vocal. Entonces, como no va a tener vocal, esa consonante necesita un separador de sílaba y lo colocamos. Las, las consonantes que no necesitan vocal van a ser siempre las que están al final. Al final ustedes van a ver, puede ser cualquier consonante, como está terminando la palabra, al final es muy posible que no lleve vocal, ¿sí? O sea, puede tener o no puede tener. O sea, ahí no hay tanto problema. Pero cuando están a mitad de palabra, ahí sí las necesitan. Ahí sí las necesitan. Miren, les voy a mostrar otro ejemplo. Otro ejemplo de algo que ya estuvimos viendo al principio. A ver si... Esperen, ¿eh? En el caso de... En el caso de, por ejemplo, la palabra Bereshit, de, tenía una Aleph acá, Bereshit, tenía una Aleph, empezaba acá, esto decía Resh, acá, Bereshit. Bien, en este caso, cuando empieza la palabra, empieza con esta puntuación, esta doble puntuación, ¿sí? Aquí, estos dos puntitos van a sonar como una E muy cortita, ¿sí? O sea, siempre que estén a mitad de palabra, a mitad o al final, eso no suena. Pero cuando esté comenzando la palabra, con esos dos puntitos, ahí va a sonar muy suavecito, ¿sí? Como si fuese el sonido de la letra, Bereshit, Bereshit, ¿sí? Bereshit,
¿sí? Bereshit. Es Vreshit. Bien que es corta. Vreshit, Vreshit, Vreshit. No es Bereshit, es Vreshit. Como si Bereshit. fuese que dicen Breshit, pareciera que fuese Breshit, pero no es Breshit, es Bereshit, Bereshit. Es cortita, Mm, ¿sí? Bereshit. Muy bien. Bere- bueno, sí. Entonces, en conclusión, Bereshit. cuando ustedes vean estos dos puntitos a mitad de palabra, esto no suena por ahora, ¿sí? Pero cuando este esté al principio de la palabra, sí va a sonar, ¿sí? Sí va a sonar. En Bien, Berechit está la Aleph, ahí en la mitad, Bueno, ¿sí? sí. Eh, eh, creí que de pronto podría llevar la E ahí en la Aleph. Ah, en la Aleph. Claro, pero esa Aleph, como es una madre de lectura, no necesita los dos puntitos eso. Por ejemplo, La ver, E, re, esta, Aleph, acá, ¿sí? sí, Bien. Esa Aleph ahí no necesita los puntitos porque es una madre de lectura, ¿sí? Si yo la quito, no cambia en nada. sí. ¿Sí? Entonces acá va a seguir diciendo Bereshit. Si yo quito la Aleph, ponele que no está la Aleph, sigo leyendo Bereshit, no cambia en nada. Sí. ¿Sí? Y ¿Se ahí dio no cuenta? lleva la yud después de la shin, More. Sí, a ver, sí, me parece que, me parece que me comí una, sí, una yut, porque lleva el acento, muy bien. Bereshit, muy bien, lleva el acento acá. Bereshit. Muy bien. Mm, Bereshit. Lleva el acento. Muy bien. Bien, vamos con otra. sí. Miren, le voy a dar un secreto. Siempre, siempre que va al principio de palabra, el lleva siempre va a sonar. Va a ser, sonar como una E cortita. Salvo, salvo que la palabra empiece con una shin. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven una palabra que empieza con shin, esa E que está acá abajo no suena, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay una palabra que nosotros aprendimos, el 2 en ivrí, el 2 en hebreo dice shtaim, shtaim. Es porque en realidad empieza así. Algunos dicen shetain, no es shetain, es shtaim, ¿sí? Shtaim. El Sheva, eh, empieza así. No es Sheva, es Shva, Shva, Shva. ¿sí? Shva. Claro. Por ejemplo, cuando le fueron a preguntar, cuando Moisés les dice, le va al pueblo, le dice que yo soy, me ha enviado a vosotros, ellos le preguntaron, ¿cuál es su nombre? La pregunta en hebreo es Ma Shmo, no es Ma Shemo, es Shmo, Shmo, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Mm, Shmo, ¿sí? Entonces, la clave de hoy, siempre que el Sheva esté debajo de la Shin, sea una Shin o sea una Sin, no suena, es muda, ¿sí? Pero no es la única ocasión. O sea, que cuando el Sheva esté debajo de una, de esta, ¿cómo se llamaba esta? Tzadi, Sade. Tzadi, Tzadi.
Tzadi, Sadi. muy bien, tzadi. Acá tampoco va a sonar. El Sheva tampoco va a sonar, Sheva tampoco va a sonar cuando esté bajo una tzadi. Y tampoco va a sonar cuando esté debajo de esta. ¿Sí? Esto ya son cosas medias raras que se puede llegar a encontrar, pero si lo encontramos acá así, no suena. El Sheva no suena. ¿Sí? Cuando empieza la palabra con alguna de estas. ¿Sí? Si una palabra empieza con Shin, que esto es lo que más van a ver, Shva no suena. Con Shin o con Sin, que es la misma, pero con puntuación acá, Shva no suena. Y si empieza así, Shva tampoco suena. Y si empieza así, Shva tampoco suena. ¿Sí? Ujú. Bien. Vamos a aprender una palabrita más, una más por hoy, que es la siguiente. ¿Qué dice aquí? A ver si. Elohim. Muy bien, muy bien, Elohim. muy bien, muy bien. Voy a tratar de poner acá los puntos. Ay, ¿qué, qué hice? Vamos con el negro. El Elohim, esta palabra, para que ustedes se guíen, lleva 7 puntitos. 7 puntitos. 5 en la primera letra, que es una E. Una en la siguiente letrita, que es la O. Lamet. Lo, en la lamed, muy bien, lo. Abajo de la siguiente es una I, Hirik se llama esto, que se fusiona Nachiri. con la I, con la Yud, y ahí está el acento. Cuando tenemos esta unión, tenemos el acento. Elohim, Elohim, ¿bien? Elohim. ¿Saben qué es Elohim? Dios. Dios, muy bien. Dios es la palabra hebrea para Dios. Muy bien. Muy bien. Profe. Profe, pregunta, profe, Sí, sí, pregunte, pregunte. allí estamos poniendo a sonar la G y hay unos que no la suenan, simplemente le dicen el oí. Sí, Entonces, ¿a dónde es correcto o incorrecto? las dos son correctas. Ok, Las dos son correctas. Porque la hey suena. En realidad la hey tiene que sonar, pero cuando está a mitad de palabra, a veces pierde fuerza. La hey eso tiene que sonar, siempre va a sonar. Cuando no suena, ¿se acuerda que nosotros vimos que esto cuando está al final, cuando es la última, no suena? ¿Sí? No sonaba. Salvo que tenga un puntito mapping, se llama. ¿Sí? Es una puntualización que se hace para que suene, pero si no, al final de palabra no suena. Al principio de palabra suena y a mitad de palabra también. Lo que pasa que a veces a mitad de palabra, por la palabra, pierde fuerza. Y como pierde fuerza, ustedes van a escuchar que algunos no la pronuncian o no la hacen sonar. Pero lo correcto sería hacerla sonar. ¿Sí? De todos modos, es válido. ¿Sí? Es válido. Lo que no es válido es que algunos la cambian a esta letra, a la hey, la cambian por una K, por una kaf. ¿Sí? Elohim, dicen. ¿Sí? Elohim, dicen. Y eso es porque consideran que decir Elohim es algo muy sagrado y no quieren pronunciarlo para no usarlo en vano
Entonces, en vez de decir Elohim, dicen Elohim, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión de religiosidad, del judaísmo, ¿sí? No todos los judíos dicen así, pero algunos dicen así, ¿sí? Elohim. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí. En la consonante AIN, ¿cómo le escribo? ¿Con Y o con I? Ain, Ajá, el nombre sí, el nombre. en hebreo o el nombre en español. ¿En hebreo? No en hebreo, en español, ¿cómo lo escribo? ¿Con Y o En con I? español yo lo tendría que Porque escribir tengo la yud así. Ain, con, tendría que ser así. ya, Lo que ok. pasa que si le agregamos esto, yo no sé, pero acá nosotros en Argentina decimos Ashin. Como que no, Sí, como y ahí que, porque es según cada región. En realidad es Ain, Ain. Nosotros teníamos esto. Así teníamos esto. Ain, Ain. Me parece que va con la A, el acento acá. Ain, ¿sí? Pero es muy poquita la diferencia. ¿Bien? Bueno, Profesor, profesor, buenas noches. buenas noches, Isaías. Una preguntita, ¿la palabra Elohim es un singular o es un plural? Depende. Si se refiere a los hombres es un plural, pero puede ser un singular. Mira, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Los hebreos utilizan los plurales, no para indicar número, muchas veces. Por ejemplo, la palabra rostro en hebreo es plural. Es la palabra panim, ¿sí? Y es plural. ¿Cuántos rostros tenemos? ¿Sí? Pero el plural en el hebreo no significa que sea una pluralidad numérica. A veces sí, a veces no, depende del contexto, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Elohim se utiliza para referirse al Todopoderoso, también se utiliza para referirse a los demonios, también se utiliza para referirse a los ídolos, se utiliza para referirse a Moisés. A Moisés se le dijo Elohim, así nomás, en plural, y es uno solo. Moisés había uno solo, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que Elohim no se está refiriendo a muchos porque está hablando de Moisés. Entonces, en el contexto nos damos cuenta. Muchas veces la palabra Adonai, Adonai, también es plural, ¿sí? Adonai es plural. Señores míos, quiere decir, ¿sí? Y ustedes van a ver que a veces se utiliza palabras plurales no para referirse al Todopoderoso, sino para referirse a un hombre, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿vieron cuando estaba preso José, que estaba en la cárcel, y lo mandó a llamar, dice que lo mandó a llamar el Señor, dice, su Señor, se tradujo así su Señor, Reina Valera, pero si ustedes buscan ahí, ahí dice Adonim, o sea, mis señores, en plural. Y era uno solo el que lo vino a buscar. Entonces, a veces, en el idioma hebreo, el plural no indica plural numérico, sino un plural de atributos, plural, se le llama plural majestático, ¿sí? Eh, no necesariamente es en cantidad, ¿sí? Les digo esto porque, por ejemplo, si ustedes quieren saber si en el Génesis habla de uno o dos o tres, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaret, dice, ¿sí? Y cuando dice que lo crea al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, el versículo siguiente
te muestra que era un plural majestático, ¿sí? Si el versículo siguiente te habla de un plural, entonces está hablando de varios, pero el versículo siguiente te sigue hablando de uno, entonces era un plural majestático, ¿sí? Los verbos, siempre que estén antes de la palabra Elohim, van a estar en singular. Y cuando estén después de la palabra Elohim, por una cuestión gramática, va a estar en plural. Por eso es que uno dice, ah, ¿viste que dice hagamos? Entonces son varios. Sin embargo, es por una cuestión gramatical que está en plural el verbo. Porque en el siguiente versículo te dice que era uno solo haciendo, ¿sí? Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta a la hora de leer y entender la mentalidad hebrea, porque ellos no son politeístas. Los judíos no son politeístas. Jorge, ¿quién me preguntó esto? ¿Jorge? No, 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 profe. No. Ah, Isaías. Ah, ahí está, Isaías. Ahí está. Bueno, y justamente Isaías es el más monoteísta de los profetas, ¿sí? Cuando nosotros leemos a Isaías, Isaías tiene estas expresiones, dice el oráculo. El oráculo es que está hablando Dios mismo a través del profeta. Dice, solo solo yo soy Dios. No hay otro fuera de mí, no conozco ninguno, no fue formado antes ni será formado después, ¿sí? No hay nadie más que yo. Eso lo repite muchas veces en el libro justamente de Isaías. Por eso cuando nosotros empezamos la clase número 1, la clase Ejad, Ejad significa uno, ¿sí? Y en el idioma hebreo, Ejad es uno, y en cualquier diccionario, Ejad significa uno, ¿sí? En ningún lado quiere decir uno compuesto, ¿sí? Se utiliza la palabra uno al igual que en el español. Cuando nosotros decimos somos uno en pensamiento, ¿sí? En el español se entiende que somos varias personas que están unidas en un mismo pensamiento. Bueno, el hebreo usa esa palabra para decirlo también de forma alegórica, ¿sí? Se unirá el varón a su mujer y serán una sola carne, la palabra de Had, uno, es una alegoría porque ellos seguían siendo dos, ¿sí? Pero estaban uno en propósito, unidos en propósito, ¿sí? Eran uno en propósito, pero seguían siendo dos. Bien. ¿Alguna pregunta más quieran hacer? ¿Sí o no? Bueno, lo que hoy hicimos fue descubrir cómo se escribían las letras en el hebreo, ¿sí? Hoy vimos cómo se escribían las letras en el hebreo. Por otro lado, también vimos las Begat Kefat, las letritas esas 6 letritas, ubiquémoslas porque vamos a aprender vocabulario y en esos vocabularios muchas palabras van a empezar con una Begat Kefat y cuando empiece con una Begat Kefat lleva Dagesh, ¿sí? Después hay reglas que dicen, si una palabra empieza con Begat Kefat, entonces, claro, entonces nosotros tenemos que saber cuál es la Begat Kefat, ¿sí? Memoricen la Begat Kefat, memoricen las madres de lectura, que eran las del tetragramatón más la Aleph. Tetragramatón más la Aleph. Es fácil de acordarse, ¿sí? Hasta ahora vamos aprendiendo esa. Y las otras que le mostré también, que son las similantes, que cuando el Shva está debajo de una Shin, o de una Sin, o de una Tzadi, o de una Zain, esas son las similantes. Alguna de esas 4 no suena. Cuando empieza una palabra con alguna de esas, no suena. Aprendimos bastantes cosas hoy, ¿sí? Entonces la idea es clasificarlas estos grupitos de letras, memorizar estos grupitos de letras. De todos modos vamos a seguir repitiendo las cosas, ¿sí? Así que de todos modos no se preocupen. Esto que vimos hoy lo vamos a volver a ver en los ejemplos y para que sea más fácil memorizar, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno, gente, hasta aquí la clase de hoy. Muchas Espero que les gracias, haya sido More. de utilidad. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Amén. Shalom, Todo. Michón. Buen descanso. Salud. Gracias, profe, Gracias. bendiciones. Gracias. Bendiciones. 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 Muchas Shalom, gracias, shalom.